A ver, ¿cómo es posible que la debilidad de uno sea en realidad su mayor fortaleza? Suena raro, ¿no? Pues hoy vamos a desglosar punto por punto una de las ideas más contradictorias y profundas de las Escrituras. Vamos a hablar de ese principio que dice que la verdadera fuerza no está en lo que uno puede hacer solo, sino en aprender a depender. Y miren, todo se resume en esta frase del apóstol Pablo. Esto que ven aquí. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta idea, esta paradoja, va a ser como nuestro mapa, el hilo conductor de todo este análisis. Vamos a ver cómo este concepto cobra vida a través de distintos personajes y sus historias. Ok, aquí está el plan de vuelo para hoy. Empezamos con la paradoja en sí, luego nos vamos al origen con el apóstol Pablo. De ahí saltamos a algunos ejemplos de fe y también de fracaso. Ojo, que también hablaremos del peligro de la arrogancia con Sansón, para terminar con la redención de Pedro y la gran lección final. ¿Listos? ¡Vamos allá! Perfecto, empecemos a desempacar esto. El núcleo de todo lo que vamos a ver hoy es ese choque, esa tensión, entre confiar en nuestras propias fuerzas y, por otro lado, depender completamente del poder de Dios. Entonces, la pregunta del millón es esta: ¿cómo es que la debilidad personal puede transformarse en una fuente de fortaleza? Y ojo, es súper importante aclarar algo desde ya. No se trata de decir qué bueno es ser débil, para nada. Se trata de entender para qué sirve, qué propósito cumple dentro de un panorama, digamos, espiritual. Y bueno, para entender esto a fondo, tenemos que ir al origen de todo, al apóstol Pablo. Él fue quien puso esta idea en palabras por primera vez y lo hizo de una forma súper personal y hasta cruda. Ok, y aquí empieza el misterio. El famoso aguijón en la carne. La pregunta es obvia, ¿no? ¿De qué estaba hablando exactamente? La gente ha debatido esto por siglos. ¿Era una enfermedad? ¿Una persona que lo molestaba? ¿Una tentación que no lo dejaba en paz? ¿Qué era? La descripción que él da es intensa. Un mensajero de Satanás para atormentarlo. O sea, claramente no era una simple molestia, ¿verdad? Estamos hablando de una prueba de verdad, un tormento que fue permitido, pero con un propósito detrás. Y eso nos lleva, lógicamente, a la siguiente pregunta. Si fue algo permitido, ¿por qué? ¿Cuál era la razón para un sufrimiento tan fuerte? Y aquí está la clave de todo. Era para evitar que se volviera arrogante. Piénsenlo. Pablo tuvo experiencias espirituales extraordinarias. El aguijón era básicamente una medida preventiva, una especie de ancla para mantenerlo humilde y que no se le subieran los humos, por así decirlo. Ok, entonces el objetivo era mantenerlo humilde. ¿Pero para qué? ¿Cuál fue el resultado final de todo esto? ¿Qué lección aprendió Pablo en medio de esa experiencia tan dura? La respuesta es increíble. Era para que el poder de Dios pudiera, digamos, perfeccionarse en su debilidad. Es como si la debilidad humana, una vez que uno la reconoce y la acepta, se convierte en el escenario perfecto para que el poder de Dios entre en acción. En el momento en que Pablo dejó de pelear contra su limitación, ¡pum!, ahí fue donde el poder de Dios se mostró con toda su fuerza. Pero a ver, esta idea no es solo de Pablo. Para nada. Ahora vamos a ver cómo este mismo principio aparece una y otra vez en las Escrituras, con otros personajes que vivieron esta misma dinámica. Pensemos, por ejemplo, en la historia de la viuda y el profeta Eliseo. La mujer estaba en su peor momento, endeudada hasta el cuello, a punto de perder a sus hijos. Lo único que tenía era una pequeña vasija de aceite. Y es justo ahí, en esa situación de vulnerabilidad total, donde Dios actúa de una manera espectacular, proveyendo sin medida. Y luego está el caso de Moisés. ¡Wow! Su vida es como el ejemplo perfecto de esta transformación, dividida en 3 etapas de 40 años. Los primeros 40, en Egipto, creía que era alguien, que él podía solito liberar a Israel. Los siguientes 40 en el desierto, ahí aprendió que en realidad no era nadie por sus propias fuerzas. Y los últimos 40, ahí fue cuando vio lo que Dios puede hacer con alguien que finalmente entiende que no es nadie sin él. Y este momento, el de la zarza ardiente, es el punto de quiebre. Moisés pregunta, ¿quién soy yo? Y no lo dice por falsa modestia, es un reconocimiento genuino de que él no puede. Y la respuesta de Dios es simplemente genial. No le dice, tú puedes, Moisés, eres el mejor. No, le dice,
yo estaré contigo. ¿Se dan cuenta? La clave no estaba en la capacidad de Moisés, sino en la presencia de Dios con él. Justo en ese momento, Moisés estaba listo. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando se olvida esta lección tan importante? Para eso tenemos la historia de Sansón, que es básicamente el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer. Una advertencia clarísima sobre el peligro de la arrogancia. A ver, recordemos un poco. La fuerza de Sansón era algo de otro mundo, un don de Dios totalmente sobrenatural. Derrotar a un león con las manos, cargar las puertas de una ciudad, derrotar a 1000 hombres con la quijada de un burro, el poder que tenía era innegable. Y justo ahí estuvo su error fatal. Después de sus victorias, en lugar de dar la gloria a Dios, se la atribuyó a sí mismo. Empezó a creer que el poder era suyo, que estaba en su pelo largo, en su físico, y se olvidó por completo de que la fuerza venía de su relación con Dios, no de él mismo. Y qué ironía, ¿no? Tuvo que perderlo absolutamente todo, la fuerza, la vista, la libertad, para por fin recordar de dónde venía su poder. Y fue ahí, en su momento de debilidad más extrema, ciego y prisionero, que clamó a Dios una última vez, y logró su victoria más grande y redentora. Ahora, para cerrar, volvamos a un personaje que resume todo este viaje a la perfección. El viaje desde la autoconfianza al fracaso total y finalmente a una restauración de verdad. Hablemos de Pedro. Pedro era pura pasión, ¿no? Impulsivo, leal, pero muy confiado en su propia fuerza. Él juró que seguiría a Jesús hasta la muerte, y lo decía de corazón, pero esa confianza estaba en él, en su propia determinación. ¿Y qué pasó? Cada vez que se apoyó en sí mismo, falló. Se hundió en el agua, fue reprendido. Y la negación, esa triple negación, fue la prueba máxima de que su propia fuerza no era suficiente. Y este diálogo que tuvo con Jesús después es fascinante. Hay un detalle en el idioma original, el griego, que es clave. Jesús le pregunta 2 veces, ¿me amas? Usando la palabra ágape, que es como un amor total, divino, incondicional. Y Pedro, que ya venía de su gran fracaso, no se atreve a usar esa palabra. Él responde con fileo, que es más un te quiero, un afecto de amigos. A la tercera, Jesús cambia y le pregunta con la palabra de Pedro, ¿me quieres, fileo? Básicamente baja a su nivel. Y Pedro, ya con el corazón en la mano, le dice, Señor, tú sabes todo, sabes que esto es lo que te puedo ofrecer. Y Jesús lo acepta así, con esa honestidad, y a partir de ahí lo restaura. Entonces, ¿cuál es la lección final de todo esto? Si juntamos todas estas historias, Pablo, la viuda, Moisés, Sansón, Pedro, todas apuntan a lo mismo. Reconocer nuestras limitaciones, nuestra debilidad, no es un problema para Dios. Al contrario, es el requisito indispensable para que su fuerza, la de verdad, pueda manifestarse en nosotros. Y esto nos deja con una pregunta final. Para pensar, después de ver todos estos ejemplos, ¿cambia en algo la forma en que vemos nuestros propios momentos de debilidad? ¿Qué tal si no son un fracaso, sino más bien una invitación? Una invitación para experimentar un poder que va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos hacer solos.